Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 4 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. 19 países de la Unión Europea reconocieron hoy a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y expresaron su respaldo a la construcción de nuevas elecciones en nuestro país para restablecer la democracia en territorio nacional. De esta manera responde el bloque a las declaraciones de Nicolás Maduro en el cual, ya que continente. El presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, agradeció el apoyo y adelantó que serán designados representantes en los respectivos países. Van a solicitar ser los respectivos y colaborar para Nicolás Maduro emitió comunicado asegurando que va a revisar relaciones con esos países, incluyendo Alemania, Reino Unido, Francia y España. En la ciudad de Ottawa, en Canadá, el Grupo de Lima sostuvo reunión para coordinar acciones para impulsar la transición en Venezuela. Estamos a la espera de lo que será el comunicado final del encuentro el día de hoy. El primer ministro Justin Trudeau anunció $53 millones para distintas proyectos de ayuda humanitaria en Venezuela. Sobre este tema, el presidente encargado, Juan Guaidó, denunció tener información del alto mando militar según la cual estarían evaluando confiscar o robar los insumos que piensan ingresar a nuestro país. Aprovechó para hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional advirtiendo que es la hora de ponerse del lado de la Constitución. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Varios datos. El presidente encargado denunció el intento de Nicolás Maduro de mover entre 1.000 y 1.200 millones de dólares de la nación al Bandes en Uruguay. Además, los seguidores del partido de gobierno celebraron un nuevo aniversario del intento de golpe de Estado del 4 de febrero del 92, preparándose, dicen, para una supuesta invasión. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuentan con el apoyo y los recursos para ello? Da la impresión que no. El secretario general de la DAD, Luis Almagro, expresó su alarma por el número de presos políticos en Venezuela, que ascendió, atención, a 966, según el Foro Penal Venezolano, el mayor número que se conoce en los últimos 18 años. Y Nicolás Maduro, entre otras cosas, perdió un aliado en El Salvador tras la victoria del joven político Joseph Bukele, quien ya ha dicho que se trata de una dictadura lo que hay ahora mismo en Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Roberto Abdul. Él es director de la Asociación Civil Súmate. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por esta nueva oportunidad para conversar con ustedes.
Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de la celebración de elecciones libres en nuestro país, que es, digamos, el último eslabón de la cadena que se ha planteado la Asamblea Nacional para restituir la democracia en Venezuela. Es un tema fundamental para la Unión Europea. Todos los países prácticamente que hoy reconocían a Juan Guaidó como presidente electo en nuestro país advertían sobre la necesidad justamente de renovar la presidencia. Yo quisiera su comentario inicial a propósito de esta situación y a la luz de lo que ustedes manejan en Súmate, ¿qué tendría que hacer el Parlamento venezolano? Lo escuchamos. Bueno, decir, primero recordar y resaltar que las condiciones que Juan Guaidó ha estado planteando es el tema de cese de usurpación, es decir, comienzo o inicio de una transición democrática libres. En ese sentido, para poder llevar elecciones en condiciones de libertad y transparencia, pues existen una serie de acciones que tienen que acometerse para poder garantizar que el debido proceso electoral específicamente tenga lugar en el país. Los últimos procesos electorales, especialmente 16 hasta ahora, luego que en el 2015, o sea, de diciembre del 2015 se ganaron la Asamblea Nacional Electoral, la degradación de la integridad de los procesos electorales en Venezuela ha sido más que notable, ¿no? Si recordemos que inclusive en julio del 2017, cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido socio estratégico del Consejo Nacional Electoral por más de 13, 14 años, diseñó toda la plataforma del voto electrónico en Venezuela, pues señaló que había una discrepancia de al menos 1 millón de votos en ese proceso. Eso sin hablar de una serie de temas adicionales como el registro electoral. Recordemos que en Venezuela se habla más de entre 3,5 millones y 5 millones de personas que se han ido del país, dependiendo. Si diéramos ese número alrededor de 3 millones y calculáramos que un 75%, 70% van a votar, estamos hablando que sobre 2 millones y medio de personas en edad inscritas en el registro electoral hoy en día se encuentran fuera del país. El exterior solamente refleja 108,000 votantes. Es decir, eso al cual habría que abocarse. Y yo creo que pues todos los temas fundamentales, más allá de lo que tiene que ver con una revisión de algunos aspectos legales, del Consejo Nacional Electoral y específicamente su directorio en todos estos procesos. Sobre esto, quería el comentario de nuestro invitado. Yo lo escucho con dificultad, chicos, internamente. Ya me dirán si la entrevista se escucha bien, si el problema es digamos, mis audífonos, pero en todo caso, le ruego a Roberto Abdul que permanezca en el mismo sitio si recibe nuestra llamada a través de un celular y se acerque lo más posible al micrófono del teléfono. Vamos a reponer una de las reacciones de la comunidad internacional, de la Unión Europea, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al momento de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Hacía referencia justo a la necesidad de celebrar elecciones libres y transparentes en Venezuela. Recordar, ya me dirán si cuando lo tengamos nuevamente, a Roberto Abdul estamos tratando de mejorar la comunicación, recordar que el proceso a la medida celebrado el pasado 20 de mayo del año pasado en nuestro país no fue reconocido por buena parte de la comunidad internacional y por eso llegamos a la situación del día de hoy. Allí no participó ni Naciones Unidas, ni la OEA, ni la Unión Europea. Fueron inhabilitados la mayoría de los partidos políticos mayoritarios, ni hablar de candidatos detenidos, algunos exiliados. Vamos a reponer esta declaración de Pedro Sánchez y yo quisiera el comentario de nuestro invitado. El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar y que me parece importante. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. Unas elecciones en las que los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro, sin miedos, sin presiones y sin amenazas.
Es, en definitiva, el pueblo de Venezuela quien tiene que decidir en exclusiva su futuro. Yo quisiera el comentario de nuestro invitado, porque lo decía hoy el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la situación de Venezuela es atípica. Hay un gobierno que ha permanecido a pesar de un proceso no reconocido por la comunidad internacional, y está, bueno, la Asamblea Nacional, que sí cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, que va a intentar sacar adelante, bueno, la celebración de estas elecciones, siempre y cuando cese la usurpación, se instale un gobierno de transición y finalmente sea posible organizar estos comicios. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, es decir, el tema de los tiempos es es decir, más allá de los tiempos que se requieren para poder, en condiciones que garanticen los principios de igualdad de un proceso electoral, depende también de la posibilidad real de organizar dicho proceso. Parte de lo que comentaba, digamos. Sí, justo por eso, chicos, vamos a tomar la llamada. No sé si Roberto Abdul tiene un teléfono fijo. De lo contrario, sugiero llamarlo por otra línea, porque me parece que esta tiene problemas. Seguramente responde a la situación en general de crisis de servicios básicos que hay en nuestro país, incluyendo telefonía básica, celular, la luz, el agua, lo cual ha provocado que más allá de nuestras fronteras denominen a Venezuela como un estado fallido, no precisamente por falta de recursos, siempre lo comentamos, una administración que durante los últimos 20 años ha manejado más de 1 millón de millones de dólares, una fortuna que ha terminado lamentablemente en cuentas en los Estados Unidos, en España, en Andorra, que a partir de hoy tenemos la esperanza de recuperar, según se ha anunciado desde la Asamblea Nacional. Pero en todo caso vamos a tratar de establecer el contacto con nuestro invitado. Uno de los puntos básicos tiene que ver con la renovación del Consejo Nacional Electoral. Ha sido siempre la discusión. Hoy el diputado Juan Pablo Guanipa anunciaba que se va a discutir la conformación de este comité de postulaciones electorales. Lo tenemos nuevamente. Quisiera el comentario de Roberto Abdul sobre este tema, si es necesario y posible renovar la totalidad del máximo ente comicial, que sería lo ideal de cara a un proceso libre y transparente en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, con relación al tema del nombramiento del Consejo Nacional Electoral, que sería una de las tareas necesarias para poder llevar a cabo un proceso electoral bajo los principios de igualdad, justicia, transparencia, tenemos, es decir, hay un debido proceso establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral, conocido como la LOPE. Es un proceso que toma alrededor de unos 110 días, donde se nombra un comité de postulaciones, un proceso además que se inició en 2 oportunidades y se ejecutó casi a su totalidad, tanto en el año 2014-2015, o sea, a final 2014-2015, y después en el año 2016, para renovar los 5 rectores principales, inicialmente los 3 rectores que son postulados por la sociedad civil. En ese momento fueron ratificados en su cargo Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, y además se sustituyó a Vicente Díaz, que había dicho que no continuaría en ese rol, por el rector Luis Emilio Rondón, y después entonces en 2016 fueron nombrados o ratificados la rectora Socorro Hernández y Tania Amén. Ese proceso y la elección, además la asignación de sus respectivos suplentes, es un proceso que habría que realizar de nuevo. Entiendo que bajo la figura del estatuto de la transición o para la transición se tomarían algunas consideraciones especiales. Recordemos que en el año 2000, posterior a la aprobación de la nueva Constitución, luego de la constituyente, va a haber redundancia, se creó un estatuto, o se aprobó en la Asamblea Nacional en ese momento, el estatuto, se llamaba Estatuto Electoral para el Poder Público, y básicamente tenía que ver o regía sobre los procesos de designación de los máximos responsables de los distintos poderes públicos, así como la ejecución de esas primeras elecciones que terminaron siendo unas mega elecciones en el año 2000. Ese proceso habría que, es decir, tomar un proceso, digamos, de carácter excepcional. Recordemos que además en este mismo estatuto para la transición se establece que estos responsables de estos poderes
estarían en ese cargo hasta el primer semestre del año 2021, cuando se estima que ya se podrá regularizar, digamos, el nombramiento de ellos conforme a derecho. Bueno, en el caso concreto del actual Consejo Nacional Electoral, son varias las denuncias en el marco de la celebración de los últimos procesos electorales en nuestro país. No solo eso, ellos organizaron los comicios del año pasado, no reconocidos por la comunidad internacional, los comicios de la Constituyente Comunal, en los cuales hubo una denuncia, como decía nuestro invitado, de 1 millón de votos fraudulentos. Además participaron en la juramentación al margen de la Constitución en el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro. En fin, esto no podría ser utilizado como elemento para justificar la designación de todo el poder electoral, de la totalidad de los rectores de cara a un proceso que dé garantías suficientes en el futuro para elegir un nuevo presidente una vez que este proceso de transición haya avanzado. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, yo creo que el simple hecho de cómo fueron nombrados estos rectores pues da pie para un nuevo nombramiento conforme a derecho. Y recordemos que en ambos casos, en la primera ocasión, que en el 2014-2015, esos rectores se le había vencido el periodo en el año 2013, específicamente el 28 de abril del 2013, o sea, unos 14 días después de la elección entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro, y pues bueno, se avanzó en todo el proceso y posteriormente el presidente de la Asamblea Nacional para ese momento, Diosdado Cabello, solicitó al TCJ que designara directamente los rectores porque, digamos, ellos no podían cumplir con ese proceso y básicamente lo que no quería era entrar en un proceso de negociación con la oposición para aprobar quiénes serían esos rectores. Y posteriormente el nombramiento se hizo ya una vez electa esta Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional reconocida por la comunidad internacional, elecciones además reconocidas como las últimas elecciones, digamos, que se hicieron conforme a derecho, y en esta oportunidad, desconociendo a la Asamblea General en su totalidad que desarrolló todo el proceso, es decir, llegó inclusive a la lista de los 30 postulados, y inclusive en algún momento designó a 2 personas, fue desconocido por el Tribunal Supremo y se designaron entonces, o se ratificaron en su cargo para un nuevo periodo a la rectora Socorro Hernández y Tania Amelio, que recordemos además tienen una denuncia realizada por la Asociación Civil Súmate, denuncia que se hizo en el año 2009, cuando ellas fueron designadas y eran militantes del Partido Socialista Único de Venezuela, inclusive como prueba están las cartas de renuncia ellas al partido, 2 días después de su designación. Es decir, una situación que viola de manera abierta lo que es el debido proceso relacionado a este tema. Entonces, argumentos legales para hacer la sustitución, yo creo que hay suficientes. Es decir, además, como bien mencionaba, su actuación parcializada y que evidentemente, pues, digamos, favorece a una de las partes. La situación que se presentó además con la Asamblea Nacional Constituyente y la grave denuncia que hizo la empresa Smartmatic, yo creo que a más razón suficiente para que ellos hubiesen renunciado, o sea, ni siquiera para que fueran destituidos, para que ellos hubiesen renunciado después de lo desastroso en términos del deber ser que fue dicho proceso. Gracias, Roberto Abdul, por atendernos, acompañarnos. Él es director de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión acerca de esta petición que ha reiterado hoy la Unión Europea o los países que decidieron dar un paso al frente y reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. Tiene que ver con la celebración de nuevas elecciones en nuestro país, que, digamos, es el último eslabón de la cadena, digamos, del proyecto que ha planteado la Asamblea Nacional, que pasa por el cese de la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres. Entiendo que mañana se va a discutir en la sesión esto del Comité de Postulaciones Electorales para dar cumplimiento a este objetivo. Nos llega la declaración del Grupo de Lima, la compartimos antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, expresan lo siguiente: reiteran su reconocimiento y respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela en atención a la Constitución. Saludan la decisión del creciente número de países que ha reconocido al presidente encargado Juan Guaidó y hacen un llamado a la comunidad internacional para que le brinde su más fuerte respaldo, así como a la Asamblea Nacional en su esfuerzo
por establecer un gobierno de transición democrática en Venezuela. Acogen con gran satisfacción la solicitud del presidente encargado de incorporar al legítimo gobierno de Venezuela al Grupo de Lima y le dan la bienvenida. Acuerdan reconocer y trabajar junto a los representantes designados por el gobierno del presidente encargado en los respectivos países. Observan que las iniciativas de diálogo propiciadas por diversos actores internacionales fueron manipuladas por el régimen de Maduro, transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder. Varios puntos que refrendan allí los países reunidos, insistimos, hoy en Ottawa, en Canadá, para dar respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que el tema de la ayuda humanitaria es fundamental luego del anuncio de la apertura, la instalación de un centro de acopio en la frontera con Colombia. Se han generado toda clase de reacciones. Desde nuestro país, la Iglesia Católica solicitaba conceder los permisos necesarios para disponer de esta ayuda como un medio para mitigar el impacto de la crisis sobre la gente más vulnerable. Hoy el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional ofrecía detalles acerca de lo que será esta movilización, la convocatoria de la gente para acompañar el ingreso de estos insumos. Desde Colombia, el ministro de la Defensa ofrecía detalles para calmar sobre todo los nervios o las reacciones que se han generado en la población. Luego de las declaraciones de Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno, del partido de gobierno, nos acompaña Eileen Cardoso. Ella es periodista desde el estado Táchira, es periodista de La Opinión de Cúcuta. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Pues el tema de la ayuda humanitaria está concentrando la atención de mucha gente y ha generado también alguna ansiedad en grupos de personas por mensajes y por informaciones que se han ocurrido, pero lo cierto del caso hasta esta hora es que a Cúcuta no ha comenzado a llegar
esta ayuda. Esta mañana el jefe de la Policía de Colombia, en su cuenta oficial o en la cuenta oficial de Twitter, emitió un mensaje diciendo que podría ser a finales de la semana que la ayuda comenzará a llegar a Cúcuta. Pues igual se está generando toda una logística en torno a cómo se pudiera albergar esto. Llama también la atención que la Cruz Roja Internacional Colombiana se desmarcó del operativo de ayuda hacia Venezuela y dicen que no están relacionados con el manejo de estos insumos. Pues son las últimas informaciones que han surgido con relación al tema. La frontera del lado venezolano permanece en completa normalidad, no hay militarización, no hay tanques, aunque de noche se ha reportado que se exhiben tanques por las calles de San Antonio, pues estos no permanecen durante el día, salen unos minutos, recorren las calles y los vuelven a guardar. Dos o tres tanques que han estado, patrullando en las últimas noches. Igual se ha reportado presencia en algunos sectores de la frontera de motorizados armados, que no es la primera vez que se reportan, encapuchados, que pudieran ser o colectivos o paramilitares. No hay certeza en esta información hasta el momento de quiénes pudieran ser los que están en estas actividades. Pero de resto, en el transcurso de la jornada diaria, la frontera luce normal, hay paso peatonal, la gente está yendo a Colombia a comprar y regresa como todos los días, los viajeros siguen saliendo. Hasta el momento no hay ninguna alteración en ese sentido. Eileen, si me permites, tenemos un extracto de la declaración del ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, tratando de enviar un mensaje de tranquilidad, porque efectivamente se ha generado preocupación en esta zona fronteriza, tomando en cuenta lo que será este operativo o la logística una vez llegue la ayuda humanitaria a este punto de acopio que se va a ubicar en Cúcuta. Lo escuchamos y yo quisiera tu comentario. Hacia finales de esta semana nosotros creemos que estamos en condiciones de entregar una ayuda humanitaria en la ciudad de Cúcuta. Simplemente esas ayudas hay veces generan unas filas que se vuelven desordenadas y básicamente la intervención va a ser una intervención de la Policía Nacional. Frecuentemente comienzan a aparecer noticias de que hay más personas en los batallones, etcétera, etcétera. Esas noticias no corresponden a la realidad. En los batallones llegan algunas personas que vienen a descansar después de estar en operaciones en el Catatumbo, en Tibú, en La Gabarra, en alguno de esos municipios, Acarí, Teorama, y en algunos momentos llegan a descanso, y simplemente eso es lo que sucede, y nuevamente a los pocos días vuelven y salen, y permanentemente hay soldados que entran y salen porque tienen que descansar de las operaciones que están desarrollando especialmente en el Catatumbo. Muchas gracias. Señor ministro, en las redes últimamente y en algunos medios de comunicación han circulado unas imágenes de supuestas tropas de los Estados Unidos en La Guajira. ¿Qué hay de cierto y hay presencia de tropas norteamericanas en Colombia como se está afirmando en las redes y en algunos medios? Falso, absolutamente falso, no corresponde a la realidad. No hay un soldado americano en La Guajira. Eileen, tu comentario. Bueno, realmente la afirmación del ministro es correcta. No hay movimiento de tropas, como te comentaba hace un rato, no hay movimiento de tropas extraordinario, digamos, en la ciudad de Cúcuta. Recordemos pues que siempre esta zona es, además de fronteriza, es una zona donde en algunos lugares del departamento norte de Santander operan con fuerza grupos guerrilleros y paramilitares, y pues siempre hay una importante presencia militar en movimiento, digamos, en la zona, pero más allá de lo habitual no hay ninguna referencia anormal en los días que están corriendo. Igualmente, pareciera ser que hay información encontrada en cuanto al manejo de la ayuda, o que son diversas ayudas las que están llegando a Colombia. Hay información de que organizaciones no gubernamentales, digamos privadas, estarían manejando algunas ayudas que habrían salido en barco desde Estados Unidos a finales de diciembre para atender a los venezolanos en Colombia, específicamente en Cúcuta y en Pamplona. Y hay otro envío que digamos es el que se está manejando de los anuncios de ayuda
que estaría coordinando el gobierno de Juan Guaidó. Entonces creo que en ese cruce de informaciones donde se nos pierde un poco la precisión de lo que estaría sucediendo con las ayudas humanitarias que vendrían hacia Venezuela, porque entiendo que lo que se refiere el ministro de que serían entregadas en Cúcuta y que se hacen largas filas, eso ha venido ocurriendo con las ayudas que se les entregan a los venezolanos que han migrado a Colombia, que permanecen en Colombia y que reciben habitualmente algunas ayudas alimenticias y de medicinas. Entonces creo que hay como confusión con toda la dinámica informativa que ha habido estos días, habría confusión en cuáles ayudas se están manejando de qué manera. En todo caso, Eileen, reiterar que a la luz de la información que tú manejas, de lo que has visto, la frontera, el paso por el puente que une Venezuela con Colombia es de absoluta normalidad, ¿correcto? Completa y absoluta tranquilidad durante el día. Insisto, del viernes para acá, en las últimas noches, se han presentado reportes de tanques patrullando las calles, de presencia de Freddy Bernal con algunos acólitos en los puestos de frontera, pero eso es en la noche, a altas horas de la madrugada, cuando no hay público, cuando nadie los ve, cuando, digamos, en horas fuera del tráfico habitual. El puente, recordemos, permanece abierto de 6 de la mañana, el paso peatonal de 6 de la mañana a 8 de la noche. Estos movimientos se estarían produciendo a las 12 de la noche, a la 1, 3, 4 de la mañana, y pues obviamente a esa hora no hay movilidad. En el transcurso en el que hay apertura de los puentes hacia Colombia, hay absoluta normalidad, la gente está pasando a comprar, la gente está migrando con tranquilidad, siguen sellando sus pasaportes, hay normalidad completa en la frontera durante el día. Gracias, Eileen Cardoso, por atendernos, como siempre, acompañarnos del estado Táchira. Ella es periodista, trabaja para La Opinión de Cúcuta, ofreciendo detalles acerca de esta información. Se ha generado una gran expectativa en torno al anuncio de la instalación de un centro de acopio en esa ciudad para recibir ayuda humanitaria que ingresaría a nuestro país. El presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, ofrecía algunos detalles. Sin ahondar demasiado, decía que ellos calculan ayuda para 4 hospitales tipo 4, estoy hablando de memoria, que durarían un mes. Sin embargo, también decía lo siguiente: nos llegó información del alto mando que están viendo cómo roban la ayuda humanitaria. Esto lo decía hoy en declaración a los medios de comunicación desde la Asamblea Nacional. Posibilidades hay muchas, que lo confisquen o que lo quieran robar. Por eso vamos a convocar, él decía, a una movilización para resguardar la ayuda humanitaria, y compartíamos con ustedes la reacción de la Iglesia Católica el día de hoy, en compañía de organizaciones como Cáritas, pidiendo que se autorice la entrada de esta ayuda, los permisos para disponer de estos insumos que van a llegar a Colombia para hacer frente a la crisis que afecta a nuestro país, que hasta ayer, por cierto, todavía negaba Nicolás Maduro en una entrevista. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la arepa fortificada. La arepa tiene su ciencia. Su formulación, aunque usted no lo crea, fue producto de años de investigación durante la década de los 90 para combatir la anemia en nuestro país. La crisis económica que se inició en Venezuela en 1983 originó el deterioro progresivo de la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos por el 78% de la población. Los nutrientes más necesitados eran el hierro, las vitaminas del complejo B y la vitamina A. Para enriquecer la harina de maíz precocida, se inició un estudio que dio sus frutos en el año 1993. El doctor Miguel Lairice, insigne hematólogo venezolano, y el doctor Gabriel Chuchani, destacado químico venezolano, ambos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, y junto a otros colaboradores, evaluaron distintos compuestos de hierro para fortificar la harina de maíz para las arepas. El grupo de Lairice identificó un compuesto ferroso que no alteraría la calidad del alimento. La idea fue un éxito. Lograron, a través de la arepa, un alimento presente en todas las mesas, incorporar el hierro y la vitamina A en la dieta del venezolano. Pero, además, posteriormente descubrieron que la vitamina A, además de su importancia para una adecuada visión y para el crecimiento, también favorecía la absorción del hierro, una propiedad que no se había descrito antes en esta vitamina. Gracias a los estudios del Dr. Lairice y el Dr. Chuchani, la incidencia de la anemia y los índices de deficiencia de hierro en niños y mujeres embarazadas disminuyeron significativamente como resultado de la nueva formulación de la harina precocida. Definitivamente, la arepa tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos al inicio que 19 países de la Unión Europea reconocieron hoy a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y expresaron además su respaldo a la organización de nuevas elecciones en nuestro país. De esta manera, y es nuestra interpretación muy personal, respondía a las declaraciones de Nicolás Maduro, que ayer en un programa de televisión en España, él advertía que no le importaba lo que opinaba el viejo continente. El presidente interino, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, agradeció este apoyo y adelantó que serán designados representantes en los respectivos países. Además, van a solicitar se resguarden
los activos de la nación y colaboración para concretar ayuda humanitaria. Lo hemos conversado con nuestro invitado. Jamás habíamos visto una coalición internacional de este tipo para apoyar el restablecimiento de la democracia en un país como Venezuela, que se ha transformado, según algunos indicadores, en un estado fallido. Sayo Garavini, gracias por atendernos, fue embajador de Venezuela. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Una primera valoración, embajador, acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, este apoyo de la gran mayoría de los países de la Unión Europea, este reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país, tomando en cuenta lo que pasó con este proceso a la medida del año pasado y lo que establece nuestra Constitución vigente. ¿Lo escuchamos? Bueno, si Maduro está hablando de que no le importa lo que dice el viejo continente, que lo que pasa es que lo está diciendo también el nuevo continente. O sea, aquí tenemos una posición prácticamente unánime de la comunidad democrática internacional en ambos continentes, en el nuevo mundo y en el viejo mundo. Entonces, me parece que le salió mal la salida. Ahora, lo interesante de todo esto es que, entre otras cosas, que ahora también en Europa, donde habían puesto muchos de sus fondos, aquellos que quieren esconder el fruto de la corrupción, que ya estaban siendo golpeados, vamos a decir, o tocados algunos nombres, ahora la situación va a ser mucho más amplia, porque no se tratará solo de aquellos fondos que están en Europa a nombre de individuos que tuvieron y produjeron esos fondos por corrupción, sino los fondos que están a nombre de la República, están a nombre de Venezuela. Entonces aquí, además de aquellos que estaban en Estados Unidos y en otros países del hemisferio occidental, ahora tendremos también la situación en Europa. Esto desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista diplomático, repito, nunca se ha visto por lo menos la historia latinoamericana, las últimas décadas, ¿no? Trato de recordar si hay algo similar. Aquí la verdad que es un caso inédito. Aún en el momento de la caída de Somoza, cuando hubo una bastante, vamos a decir, unidad frente a tratar de que el dictador Somoza renunciara, pero nunca se había dado una coalición tan grande de países democráticos en una situación inédita, porque, repito, aquí hay un gobierno reconocido de jure, basado en la Constitución, que es el presidente Guaidó, y hay un jefe de Estado de facto, o sea que no es reconocido por la comunidad democrática internacional, pero todavía tiene un residuo de control por la fuerza. Ahora, también eso es un caso inédito, porque aquí nos encontramos que, ¿por qué no ha roto relaciones diplomáticas? La ha roto solamente con Estados Unidos, cuando casi toda América Latina ha roto las relaciones diplomáticas, ha reconocido a Guaidó. Debería haber reaccionado rompiendo relaciones con todos los países que lo desconocen como presidente de Venezuela. Hablo de Maduro. Y en cambio no, más bien ha hecho una cosa rarísima. Le ha dado 72 horas a los diplomáticos norteamericanos para salir, y después dijo, vamos a seguir negociando un mes más para ver si creamos una oficina de intereses. ¿Cómo oficina de intereses? La oficina de intereses se hizo en Cuba 20 o 30 años después de la ruptura diplomática. O sea, en la época del presidente Carter, si bien recuerdo, fue cuando se creó una oficina de intereses por el tema del narcotráfico, de la inmigración, pero no una situación en la cual una embajada se rompe relaciones diplomáticas y después le dicen, pero vamos a ver si mantenemos la embajada pero con otro nombre. Eso es risible, ridículo. Y además también esta situación ahora
en el caso de todas las embajadas europeas. ¿Qué va a hacer? Debería romper relaciones inmediatamente con todos esos países que lo desconocen, ¿no? Lo que pasa es que hay una situación muy rara. Repito, los embajadores van a decir, no, pero nosotros seguimos reconociendo el Estado venezolano y lo seguimos reconociendo a través del presidente constitucional, Juan Guaidó. Así que se va a encontrar en la misma situación con Estados Unidos, que esos mismos diplomáticos van a decir, no, nosotros no nos vamos. Y entonces, ahora, embajador, si me permite, tenemos un extracto de estas declaraciones que representan lo que usted denomina como el Nuevo Mundo, o al menos América del Norte. El primer ministro de Canadá, hoy anfitrión de la reunión del Grupo de Lima, se refería en los siguientes términos a lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. La reunión de hoy no debería sorprender entonces a nadie. Juan Guaidó ha mostrado un gran coraje y convicción para seguir el camino legal a la democracia, tal como se establece en la Constitución venezolana. Le ha dado esperanza a miles de personas en el mundo y ha marcado un punto de cambio en la crisis político-humanitaria y económica que afecta al país desde hace años ya. Venezuela tiene ahora un presidente interino legítimo y un camino constitucional que debe seguir para llegar a elecciones libres y justas. En esta reunión podremos discutir los pasos a seguir para apoyar este proceso democrático. Mientras tanto, sabemos que el pueblo de Venezuela se enfrenta a problemas enormes y necesita nuestra ayuda, al igual que los países que han aceptado a los migrantes que se van de Venezuela. Hoy Canadá va a anunciar $53 millones para tratar las necesidades más importantes de los venezolanos, incluyendo a los casi 3 millones de refugiados. Quisiera su comentario, embajador, porque entre otras cosas, hoy el Grupo de Lima, además de reiterar el respaldo y reconocimiento de Juan Guaidó, hacía un llamado a los miembros de la comunidad internacional para evitar que el régimen de Maduro realice transacciones financieras y comerciales en el extranjero. Da la impresión que vienen nuevas sanciones, nuevas medidas para presionar una transición en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente, es evidente que ahora, además de las sanciones que estaban que había iniciado Estados Unidos y algunos otros países, ahora se van a ampliar en Europa y en el resto de América, y en el caso en América Latina en general. Ahora, es interesante, evidentemente se reconoce a Juan Guaidó como presidente constitucional porque aplica la Constitución venezolana, y es un reconocimiento muy grande. Además, otra cosa muy interesante es que está, en mi opinión, la oposición en general está manejando muy bien esta situación, porque se ha recuperado la unidad, están todos de acuerdo detrás del presidente Guaidó, y ahora vamos a ver otro caso inédito, el tema de la ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria va a llegar en la frontera venezolana, en Cúcuta, en Roraima, probablemente en Santa Elena y Guairén, y posteriormente también en alguna zona marítima, como se ha anunciado. ¿Qué pasará? O sea, esto es un caso sumamente inédito. Normalmente la ayuda humanitaria llega donde es pedida, solicitada por un gobierno o por un beligerante o por dos beligerantes que se ponen de acuerdo en medio de una guerra civil y dicen vamos a hacer una tregua para recibir una ayuda humanitaria que le vamos a dar a los civiles en el medio de esta guerra. Bueno, aquí en cambio nos vamos a encontrar que vienen unas fuerzas multilaterales, probablemente en Cúcuta, donde van a venir a entregar esta ayuda humanitaria. Del otro lado, es muy probable que vaya a haber una gran masa de venezolanos que requieren esa ayuda y van a llegar a la frontera esperando que se la entreguen. Esa masa de venezolanos, o sea, una manifestación pacífica, pero masiva, y en el medio vamos a ver qué van a hacer las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada, en pura teoría, debería impedir, como están diciendo, que esta ayuda le llegue a la mano de los venezolanos, porque el gobierno de facto cree que eso no es
que Venezuela no necesita esa ayuda humanitaria. Y además, en todo caso, quizás va a querer agarrarla para distribuirla por su cuenta. Van a dejar aquellos que van a entregar la ayuda humanitaria que venga secuestrada por la Fuerza de Seguridad venezolana. Van a dejar la manifestación masiva allí, que eso también sea secuestrado, o las fuerzas armadas van a utilizar la violencia contra la manifestación de venezolanos que requieren esa medicina y esa comida. Bueno, señores, aquí creo que vamos a encontrar algo que es de nuevo inédito. Vamos a ver cómo responderá. Embajador, si me permite, nos queda muy poco tiempo. Brevemente, ¿usted ve una crisis de largo recorrido o una solución a la vuelta, tomando en cuenta, insistimos, la decisión de los gobiernos democráticos del mundo de impulsar, de promover una transición a la democracia en nuestro país? ¿Qué opina usted? Bueno, nadie puede saber ni el cómo ni el cuándo. Repito, estamos realmente frente a una situación inédita. Sin embargo, siento soplar muy fuertes los vientos de cambio y me da la impresión que el cambio no está muy lejos. Que así sea, embajador. Gracias, como siempre, por atendernos. Sayo Garavini, vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Simplemente comentar que al momento de leer esta declaración final de la reunión del Grupo de Lima, el canciller de Perú efectivamente confirmaba que han pedido a varios países de la comunidad internacional que congelen los activos del gobierno usurpador, así lo han calificado, y que estos sean puestos a la disposición del presidente legítimo de nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejía, en los controles Eduardo Llanes, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.